las familias Silveira Martínez, Silveira Silva y demás familiares de la familia Silveira, agradecemos su presencia en esta reunión de adoración y de agradecimiento a Dios. Fuimos bendecidos por la vida de nuestro hermano Eduardo Silveira. Fue un baluarte en la iglesia de la Colonia Moderna en esos últimos 4 años, un amigo y hermano fiel con el que siempre se podía contar y de quien siempre se podía aprender. Una de las oraciones que teníamos en la iglesia durante estos 4 años era que el Señor diera a Eduardo un trabajo aquí en Torreón, que no tuviera que estar viajando a Saltillo cada semana. Y el Señor contestó la oración, no la contestó como nosotros queríamos. Nosotros queríamos, Señor, que se venga a Torreón. Y el Señor dijo, no, se va conmigo a la gloria, no se va a Torreón. Entonces dice la Escritura, buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano, deje limpio su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y a Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra, y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá vacía. Hay unas palabras que dijo Eduardo recientemente y que se han puesto en las redes sociales, pero como no sé si todo el mundo ha tenido oportunidad de escuchar estos pensamientos de Eduardo de los últimos días, últimas semanas, él escribió en un WhatsApp a su familia, les dijo: Dios es soberano, Él nunca se equivoca, sus planes son perfectos, aunque no sean entendibles para nosotros o aunque resulten dolorosos para nuestros sentimientos. Su obra para con nosotros está en el plano de lo eterno. A ver si me suena otra vez. Su obra para con nosotros está en el plano de lo eterno y con el objetivo de resultar para nuestro máximo bien y para su gloria. Por supuesto, estaremos orando para que Dios obre toda su perfecta voluntad. También dijo: una de mis máximas motivaciones para cuando estemos con el Señor es la certeza que tengo de que cuando estemos cara a cara delante de Él, entenderemos. Y una vez que lo hagamos, estaremos plena y completamente de acuerdo con lo que Él hizo o permitió en nuestra vida como hijos suyos. Quisiera compartir con ustedes, hermanos, algunos pasajes que han estado en mi mente en estos días, rápidamente. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. He aquí os digo un misterio: no todos dormiremos, pues todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios,
que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo: hecho está, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras, y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Se decía por ahí que no iba a haber coro en el 2019, pero sí va a haber coro en el 2019, lo van a escuchar un momento más, y tal vez va a ser la presentación más memorable de la historia del coro. Jesús nunca prometió que en la vida cristiana las cosas iban a ir siendo cada vez más fáciles. De hecho, en Juan 16:33 dijo: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y en Hebreos dice: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme, sin fluctuar, la progresión de nuestra esperanza. Vienen situaciones como esta que sacuden la firmeza de nuestra esperanza, pero la Escritura dice: mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. La venida del Señor está cerca y queremos estar esperando y entusiasmados por ese momento. Voy a pedirle a Sergio Andrés que pase también, quería compartirle unas palabras. Buenas noches a todos. Quería nomás compartir algo breve, algo que creo que todos, tanto como creyentes como aquellos que todavía no han llegado al conocimiento de Jesucristo, es algo que a mi tío le ha gustado mucho también compartir, si cualquiera de nosotros también hubiera fallecido. El Salmo 1 dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo, su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Si mi tío tal vez algún tiempo, sin conocer a Cristo, estuvo en esa condición, tal vez en el consejo de malos, tal vez en un camino de pecadores, pero Cristo lo salvó, Cristo lo redimió, y su delicia fue en el Señor. Y eso es algo que yo puedo ser testigo de mi tío. Su delicia era la palabra, su delicia era estudiar, meditar día y noche. Era como un árbol también en nuestra congregación, en nuestra iglesia. Yo creo que todos los que estuvieron lo tuvieron en algún momento de la iglesia. Les comentaba que yo creo que todos los que tuvieron a mi tío en algún momento de su vida en la iglesia pueden ser testigos de que él compartía con sabiduría, con
compartía con gran elocuencia la palabra de Dios y era su delicia. Hoy en día, aquí en esta tierra, pues ya no lo tenemos, ya no está con nosotros, pero ya no es día y noche, ahora todo el día va a ser su delicia con el Señor, viendo, meditando, contemplando al Señor cara a cara. Y ahora es este varón bienaventurado, es este varón que ya no está en caminos malos, en tristezas, en aflicciones, sino ahora está en la presencia de nuestro Dios. Y quise escribir algo que mi tío lo vivió y algo que siempre lo expresó con su vida. Y es un pequeño poema que dice: si yo con una vista terrenal quisiera vislumbrar la aurora celestial, no pondría en mis ojos cosa injusta, ni mirar lo fugaz. Si yo con una vista terrenal quisiera vislumbrar el trono firme y sin igual, no desearía mis ojos la perversidad mirar. Si yo con una vista terrenal quisiera vislumbrar al Padre en santidad, mis ojos cerraría para siempre. Mis ojos cerraría para siempre en esta vida temporal, para abrirlos al final en presencia de aquel que mis ojos han anhelado vislumbrar. Y no sé si escucharon todos, pero algo que también, un recuerdo que quiero decir de mi tío y se lo contaba a mi familia, a mis primos, a mis tías, es que yo de chico recuerdo tenía, no sé si unos 4 años o 5 años. Es un recuerdo muy vago, pero en ampliación, ahí en el local de ampliación Los Ángeles, recuerdo salir corriendo, siempre estaba corriendo de chico. Pero bueno, y recuerdo que salí disparado hacia la calle y ahí estaba mi tío afuera en la banqueta y venía un carro y mi tío salió, me agarró, me jaló y pasó el carro. Y mis papás yo creo que nunca supieron, ni nadie más, solo mi tío, pero él fue un hombre, digo, yo lo represento así, pero un hombre que salvaba con su sabiduría, un hombre que su palabra, lo que compartía, era tan edificante, de tanta bendición para todos, que nos hacía reflexionar y muchas veces cambiar. Era la obra que Cristo en su vida, su delicia que él tenía por el Señor. Pues gracias a Dios que ahora está en su presencia. No perdemos en la perspectiva de Dios, o como dijo mi tío, en el plano eterno de Dios, nosotros lo vemos como una pérdida, pero Dios sabe bien por qué razones que se lo lleva y por qué razón nos quedamos algunos que tal vez no somos nada parecidos a lo que Él fue y nos falta tal vez muchísimo llegar a ser lo que Él fue, pero es una llamada de atención para todos, lo ha sido para mí, para mi vida, que nosotros reflexionemos qué estamos haciendo con nuestras vidas, en qué estamos invirtiendo nuestro tiempo, cuál es nuestro deseo de nuestro corazón, cuál es el deseo de nuestra vida, cuál es nuestra meta, porque mi tío, y como lo han comentado, él desde que se convirtió tomó una decisión. Tomó una decisión y no miró hacia atrás nunca, sino que siguió hacia la meta, y que ahora este ejemplo que él dejó de seguir al Señor sea también algo que nosotros podamos ahora seguir también. Pues eso es algo que quería compartir. Vamos a cantar un himno, creo que todos lo conocen, estamos teniendo problemas ahorita con el proyector, pero vamos a cantar el himno En presencia estar de Cristo. Está en el himnario Fe y Alabanza, no sé si algunos de ustedes lo tienen. En presencia estar de Cristo. Presencia está de Cristo.
Buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos en este tiempo que hemos estado pasando. La vida de mi amado hermano Eduardo. Él, le puedo dar testimonio de su vida. Nosotros tuvimos una relación muy estrecha, tanto como hermanos en la carne como hermanos en la fe. La palabra de Dios dice en Filipenses, esto hablando el apóstol Pablo, dice en Filipenses 1:6, estando persuadido de esto, el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Mi hermano Eduardo era el 11º hijo de nuestra familia, siendo el más chico. Cuando no conocíamos de Dios, aunque nos llevábamos bien, nos respetábamos, no obstante, cada quien andaba en sus asuntos y éramos muy independientes uno del otro. Y pues nos llevábamos 3 hermanos de por medio, 7 años de diferencia. 2 años después de mí, mi hermano entregó su vida a Cristo. Yo tuve el privilegio de ser el primer cristiano en mi familia, y yo pienso que es porque era el peorcito de todos. Dios me sacó de mi condición. Pero después de que él recibió a Cristo, y ahora en Cristo, los planes de Dios nos permitió vivir muy cercanos, su familia y la mía. Es por eso que yo puedo dar testimonio de que el versículo de Filipenses fue una realidad en su vida. Cuando Dios comenzó la buena obra en mi hermano, Él se entregó 100% al Señor. Se involucró con la iglesia en todas las reuniones. Nunca dio un solo paso para atrás, siempre creciendo y madurando y dando testimonio en su propia vida. Mi hermano comenzó a estudiar la Biblia con profundidad, teniendo un discernimiento de la palabra muy claro, dando evidencia de los dones de enseñanza y de elocuencia al exponer la palabra con mucha humildad y nunca atrayendo hacia sí mismo ninguna atención. Su entrega al Señor le llevó a ganarse un respeto con la gente que lo rodeaba, sea en su familia, donde a pesar de ser el más chico, frecuentemente se le buscaba para consejo de situaciones difíciles y complicadas. Lo mismo era en la iglesia y en su trabajo. Su relación con el Señor era tan estrecha y se reflejaba en la adoración que él daba a Dios. Cada semana dice su esposa que el primer día que él quería participar en la adoración, los domingos, cuando él se convirtió, se subió al techo de su casa y sentado en una silla, estudió y se preparó para participar en la reunión de adoración del domingo siguiente. Y desde ese día, durante 32 años, no recuerda ella un solo domingo ni que no haya participado con adoración a su Señor. Uno de los himnos que a él le gustaba, que tenía muchos himnos que le gustaban y que pidió en las últimas semanas antes de partir a la presencia de Dios, de su Señor, que se llama Pronto tal vez. En una de sus estrofas dice: Jesús,
vendrá. ¿Cuándo? No sé, mas cierto estoy que le veré, en su mansión yo moraré, en la gloria con él reinaré. Pronto, tal vez, con mi Señor iré, pronto, tal vez, su rostro yo veré, pronto, tal vez, del mal me libraré. Cristo vendrá y me llevará muy pronto, tal vez, y el Señor sabemos que se lo llevó a su presencia pronto. Quisiera dar gracias a Dios por el tiempo que nos permitió tener entre nosotros, un pilar grande en la familia y un pilar grande en la iglesia. Y esto me hace recordar una frase que dice: somos inmortales en esta tierra mientras no hayamos terminado el trabajo que Dios nos ha encomendado. Mas nuestra siguiente condición es una eterna expresión de gloria. Gracias a Dios por su palabra y gracias a ustedes que nos acompañan en esta despedida de mi amado hermano Jesús Eduardo, que ya está disfrutando de la presencia de Dios. Cara a cara, y sabemos que ahorita está gozando de esa presencia. Vamos a cantar el himno Pronto tal vez. Buenas noches. Pues confieso haber sentido
celos de mi suegro, el señor Eduardo. Entonces, confieso haber sentido celos de él, pero no me malentiendan, no de una mala manera, sino totalmente lo contrario, de una muy buena manera. Yo sentía muchos celos porque veía su vida, su testimonio intachable, veía la admiración que le tenía toda su familia, todos los que le rodeaban, mi esposa Tania, de verdad, que lo admiraba muchísimo, ejemplar en todos los sentidos, como padre, como un amigo para aquellos que lo rodeaban, como profesionista, ¿verdad? Porque era muy bueno, incluso hasta en el trabajo era sobresaliente, intachable, pero sobre todo como hermano en Cristo. Pues les digo, lejos de causar algo mal en mí, al contrario, me animaba a ser mejor persona y lo tenía a él como uno de mis más grandes ejemplos. Yo lo veía a él y yo quiero aún ser como fue mi suegro. Y pues todos, o muchos de aquí tendrán muy buenas memorias del señor Eduardo. Y pues probablemente todos tengamos algún pasaje en mente que lo identifiquemos con él, ¿no? Alguno que hable de sabiduría, alguno que hable de humildad, alguno que hable de mansedumbre, ¿verdad? Pero hay un par de versículos con los que yo no puedo evitar dejar de pensar en mi suegro Eduardo. Y ya se ha mencionado mucho porque no soy el único que lo ha visto de esa manera. Dice 1 Timoteo: pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna. Y creo que no muchos creyentes han peleado la batalla como nuestro hermano Eduardo la peleó mientras estuvo aquí. Contra toda adversidad, contra toda injusticia, contra todo tipo de obstáculos que se le presentaron a lo largo de su vida, nuestro hermano echó mano de esa vida eterna que el Señor le dio, hizo caso a ese llamado que le hizo y le sirvió de una manera excepcional. Él peleó la buena batalla, él acabó la carrera y guardó la fe y tiene esa corona de justicia. Pero ¿saben algo? Ahorita mismo, al decir todo esto, probablemente estoy cometiendo un grave error, ¿verdad? Porque quizá yo soy de los que menos alcanzó a conocer al hermano Eduardo. Muchos de aquí lo conocieron mucho más que yo, mucho más tiempo. Pero si en algo yo creo que podemos estar de acuerdo todos los que estamos aquí, es que el deseo de nuestro hermano Eduardo hubiera sido que, lejos de pararnos aquí, yo o quien sea, y empezar a hablar de sus logros y sus atributos, que créanme que son muchísimos, su deseo hubiera sido que nos uniéramos a darle la gloria al Señor, aun cuando no entendemos sus planes, aún en medio de tristeza, aún en medio de dolor. El deseo de nuestro hermano Eduardo hubiera sido que nos reuniéramos y que glorificáramos y le honráramos a Dios y que diéramos testimonio a todos de la obra maravillosa que Dios hizo en la vida del señor Eduardo. Eso es lo que él hubiera querido, teniendo en cuenta, teniendo en mente siempre la palabra fiel que nos dio el Señor, que es que si somos muertos en Él, también viviremos en Él. Y nuestro hermano Eduardo vive, vive con el Señor. Y esta noche quiero invitarlos a todos a meditar en algo, ¿verdad? El día de mi boda tuve oportunidad de dar este mensaje y invitar a las personas a meditar sobre el tiempo que tienen en este mundo y qué están haciendo con él, como Sergio lo mencionaba. Y yo creo que nuestro hermano Eduardo hubiera querido eso, que volviéramos a dar ese mensaje y volviéramos a invitar a todos a meditar sobre lo que están haciendo en este mundo, sobre cómo están usando su tiempo. Sabemos lo que nuestro hermano Eduardo hizo con su tiempo en este mundo y por eso sabemos y nos consta en dónde está en este momento. Pero ¿qué estamos haciendo todos los demás con nuestro tiempo? Sobre todo aquellos que no han decidido darle su vida al Señor. Gracias. Muchas gracias a todos los que están aquí presentes por haber venido a este memorial de mi suegro, el señor Jesús Eduardo.
Bien decía Fernando ahorita, no habría otra manera de haber hecho este memorial más que de la manera que quería el señor Eduardo, que era que primero, antes que cualquier otra cosa, se honrara a Dios. Realmente él siempre puso esto como primera cosa en su vida, como primera prioridad, el que Dios fuera honrado por sobre todas las cosas, y fue una de las grandes lecciones que nos dejó a mí y a mi esposa. Y yo sé que todos ustedes pues recuerdan a mi suegro con momentos muy agradables, muy bonitos, pero eso es solo porque ustedes no fueron temblando a tocar su puerta para pedir la mano de su hijo. Y eso, pues yo sé que todos ustedes tienen muchos tipos de recuerdos, recuerdos felices también han de haber pasado momentos tristes a su lado, y en general pues sé que hay toda esta ola de recuerdos que ahorita se nos vienen, ¿verdad? Pero sin duda el más importante que mi suegro nos dejó fue su ejemplo. El ejemplo de poner su mira en las cosas eternas, ¿sí? Él siempre le daba valor a todo aquello que realmente fuera a hacer eco en la eternidad. También recordaré su manera tan precisa y tan acertada de hablar. Yo puedo recordar a mi suegro que siempre que él decía algo, que una palabra salía de su boca, yo siempre afirmaba con mi cabeza y decía, es cierto, no hay dudas. Me hacía confirmar lo que él decía porque sabía de la sabiduría que Dios le había dado y esta manera tan elocuente de explicarte las cosas. Yo creo que lo único que hasta ahora no he podido entender fue el último mensaje que él mandó al grupo de WhatsApp de la familia. Él dijo que delante de Dios entenderemos, y una vez que lo hagamos estaremos plena y completamente de acuerdo con lo que Él hizo y permitió en nuestras vidas. Todo lo que dijo antes de eso para mí era tan aceptable, pero al escuchar esas palabras simplemente es como si no estuviera de acuerdo, porque no lo entiendo y no estoy de acuerdo. No sé por qué Dios decidió llevarlo ante su presencia, ¿verdad?, en estos momentos, pero eso no quiere decir que lo que Él dijo no fuera verdad. Precisamente tenía toda la razón, y yo sé que si alguien se goza ahorita de saber por qué Dios decidió llevarlo y por qué, y el estar de acuerdo con eso, ahorita es mi suegro, porque él realmente ahorita tiene el privilegio de que se le ha explicado. Y pues cuando vaya al cielo preguntaré y quisiera que el Señor mismo me explicara, y cuando Él lo haga yo sé que lo voy a entender y que de la misma manera pues voy a estar de acuerdo. Hoy por lo pronto pues estoy muy agradecido con el Señor porque mi suegro nos ha dejado una gran herencia, una herencia espiritual, ¿sí? Una vez Pablo dijo a la iglesia de los Efesios, dijo, el evangelio de las inescrutables riquezas, ¿sí? Y yo sé que mi suegro trabajó muy duro por dejarnos esta herencia, una herencia espiritual que va a ser eco por varias generaciones. Para finalizar quisiera leer un pasaje de alguien que una vez escribió una canción, y él dijo, seguimos el sendero de la santidad que otros fieles recorrieron ya. Ellos son ejemplo de fe y aliento y son un testimonio de la gracia del Señor. Rodeados de gran nube de testigos, corramos con paciencia hasta el final. Más atrás vendrán los otros y querrán ver en nosotros ejemplo de fidelidad en obediencia a Dios. La fidelidad se vea en nuestras vidas, como antorcha sea nuestra devoción, que impulse a los demás nuestro caminar a vivir en obediencia al Señor. Y yo doy gracias a Dios porque mi suegro fue un ejemplo de fidelidad al Señor. Realmente Él puso por prioridad en su vida honrarle y en dejarnos ahora a nosotros esta gran riqueza inescrutable que es el Evangelio de Cristo, del que si alguien todavía no es partícipe, realmente es el deseo, y era el deseo de mi suegro, que ustedes también echaran mano de los recursos y de la vida eterna. Muchas gracias. Vamos a cantar otro himno, ahora el 157, Nada sé sobre el futuro. 157, Nada sé sobre el futuro.
Me pregunto, ¿cómo es que un mismo evento o acontecimiento puede causar profunda tristeza en algunas personas y sumo gozo en otras personas? Pero leo en la Biblia que va a haber un acontecimiento 1000 veces mayor que estamos viviendo ahora. El fallecimiento de Cholalo afecta quizá 100, 200, 500 seres humanos. Pero el acontecimiento que pueda suceder en cualquier momento afectará a todo ser humano que pisa esta tierra. Y tan seguro es que vivió Guadalupe Victoria, que vivió Cristóbal Colón, que el rey Fernando, que San Jerónimo, que San Pedro, y tan seguro es como que vive todavía nuestro Señor Jesucristo. Mientras Él estaba aquí sobre la tierra, llamaba a las personas que le siguieran, y unos respondieron y otros no hicieron caso. Él había nacido, vivió, murió, y Dios le resucitó de los muertos. Y Él dijo, antes de partir de esta tierra, vuelve. Y así como los profetas del Antiguo Testamento habían predicho de su nacimiento, vida, muerte, resurrección, así también es seguro, segurísimo, que Él va a volver. No nada más Él lo dijo, sino que las Escrituras lo confirman. Encontramos en una parte del Nuevo Testamento, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, los que han muerto, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor
en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. La Biblia habla de un arrebatamiento. Ese acontecimiento que afectará a todo ser humano que viva en el día en que regrese Cristo. Y en algunos habrá sumo gozo. Estaremos con aquel que nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Pero la gran tragedia es que los que se quedan serán sumidos en profunda tristeza. Algunos, habiendo oído la buena nueva, que no hicieron caso, se dan cuenta y vivieron para las cosas temporales de este mundo. Hay tanta gente que ignora. Dice la Escritura: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que han fallecido. Y amigos que están presentes y mis hermanos que están aquí, Dios no quiere que ignoremos acerca del arrebatamiento de los fieles a Cristo. Los que ignoran, para su propio perjuicio, ignoran. Y casi siempre ignoran voluntariamente. No es que no hay manera de saber. Pero algunos preguntarán: ¿y por qué no ha venido? Si prometió, si predijo que regresaría, ¿por qué no habrá venido? Toda la historia se repite, naciones, civilizaciones que llegan a su auge y luego decaen, y otra nación, ¿por qué no ha venido? La palabra de Dios dice: la paciencia, la demora, como lo vemos los hombres, en el gran acontecimiento futuro, es para salvación. Dios está esperando. Si el Señor no ha venido a arrebatar a los verdaderos creyentes, será por su paciencia y su deseo firme que todo el mundo sea salvo, que se arrepienta, que llegue a conocer la verdad. Pero la palabra de Dios nos dice: ese acontecimiento sucederá en cualquier momento, es inminente. Puede que el Señor regrese en 2 minutos más, arregle sus cuentas con Dios mientras haya tiempo. La
venida de nuestro Señor Jesucristo no tiene ya señales, no hay aviso, el aviso ya se ha dado, el Señor regresa, viene pronto. Puede venir esta noche, puede venir mañana, no sabemos. Incluye todo creyente en esa gran multitud que será arrebatada y presentada en las nubes con nuestro Señor Jesucristo, y qué aliento nos dará esta palabra que dice: y así estaremos siempre con el Señor. Pero qué triste que algunos, quizá mayoría, se queden ignorando, quizá, o rechazando, viviendo para esta vida nada más. Cristo viene pronto. Y la pregunta ahora es: ¿irá con Él? Usted, cualquiera, quien quiera que sea, irá con Cristo. Los que se quedan sufrirán los tormentos, las calamidades, adversidades, desastres, catástrofes que sucederán después de este gran acontecimiento, el arrebatamiento de los cristianos. Arregla tu cuenta con Dios. Hoy, dice la Escritura, es el día de salvación. Invitamos a todas las personas del coro que van a participar cantando, pueden pasar ya acá adelante, por favor, en esta oración.
Mi alma luchaba mucho con ese tiempo de espera. No podía entender por qué Dios tenía que tomar ese tiempo para ya sea salvar la vida de mi papá o tomarla. Mi papá, el domingo, esto es algo que compartía a los hermanos en Saltillo, que quisiera compartir también con ustedes, ya que muchos no estaban presentes. Mi papá este domingo compartía con nosotros de la palabra en la reunión de adoración y nos leía de los últimos momentos del Señor Jesús antes de ser entregado y morir en la cruz, cuando oraba en el Getsemaní. Dice la palabra que el Señor Jesús oraba: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Hágase tu voluntad. Y dice la palabra que oraba de esta forma varias veces, diciendo las mismas palabras. Y nos decía mi papá el domingo que en nuestra naturaleza humana, en el temor al dolor, al sufrimiento, a la muerte, es fácil pensar que la oración de Jesús era ser librado del sufrimiento de la cruz. El tener que evitar ese momento de sufrimiento y de dolor, podríamos pensar que esa era la oración de Jesús. Pero nos decía mi papá, como vemos en el pasaje, que el énfasis, el motivo de la oración, el corazón de esa rogativa, se encuentra en la segunda parte de esa petición. No en el ser librado, pero dice: no sea como yo quiero, sino como tú. Hágase tu voluntad. Esa era la verdadera oración del Señor Jesús en esos momentos al ser entregado en la cruz. Y dice el libro de Hebreos, capítulo 12, que el Señor Jesús, por el gozo puesto delante de Él, sufrió la cruz. Nuestro Señor Jesús no estimó su vida, no estimó el evitar sufrimiento. Su enfoque era el plano eterno, era la voluntad de su Padre. Y como decía el hermano Roberto al comienzo de la reunión, nosotros como iglesia llevábamos ya varios años orando por él, por un trabajo aquí en La Laguna, y orábamos que viniera a Torreón, que consiguiera un trabajo aquí. Pero los hermanos no me dejarán mentir, siempre cuando hacíamos esta petición a Dios, siempre terminábamos de la misma forma que el Señor Jesús terminaba su oración: hágase tu voluntad. Como decía el hermano Roberto, la voluntad de Dios no era traer a mi papá a casa, a Torreón, no era de quitarle sus problemas del trabajo por un tiempo, sino que quitarle su sufrimiento permanentemente y llevarlo a su hogar verdadero. Y así como el Señor Jesús tenía esta oración, no estimando su cuerpo, su sufrimiento, sino el hacer la voluntad de Dios, yo estoy completamente seguro que mi papá, al entregar su vida al Señor, él desarrolló ese mismo carácter que Dios fue formando en él, un carácter conforme a la vida del Señor Jesucristo. Y yo estoy seguro que si mi papá hubiera sabido el sufrimiento que le esperaba al final de esa carrera, yo estoy seguro que como el Señor Jesús, él hubiera ido firme a ese sufrimiento para obedecer y seguir la voluntad de su Padre Celestial. Dice ese versículo en Hebreos donde habla del Señor Jesús enfocándose en el gozo que vendría después del sufrimiento. Dice: despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús,
el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, se sentó a la diestra del trono de Dios. El Señor Jesús, en su santidad, en su perfección, en su obediencia al Padre, como decíamos, en ese seguir la voluntad del Padre, en ese mérito, en esa forma, Él venció la muerte, venció el peso del pecado, se sentó a la diestra del trono de Dios. Y mi papá llegó a entender eso, que el Señor Jesús es quien realmente venció la muerte y el pecado. Y mi papá entendió que era por medio de Él que mi papá podía ser salvo y ir a la presencia de Dios. Y hemos hablado cosas hermosas de mi papá y de su carácter, el impacto que fue para tantas personas. Pero mi mamá no me dejará mentir, mi papá no siempre fue así. Yo nunca lo conocí antes de eso, yo siempre lo vi firme y creciendo en el Señor con tanta sabiduría. Pero mi papá tenía sus debilidades y su pecado. Pero mi papá, cuando vino al Señor Jesús a entregarle su vida, no solo recibió ese regalo de salvación, mi papá tomó la decisión de entregar lo mejor de sí a su Señor. Y mi papá vivió con ese estándar toda su vida, hasta el momento de su muerte. Siempre dio lo mejor a la iglesia, a su familia, a su trabajo, a su Dios. Siempre dio lo mejor de Él. Y hermanos, amigos presentes, yo estoy seguro que si mi papá estuviera aquí, Él les animaría a tener el mismo pensar que Él tenía en estos últimos días, como se compartía hace unos momentos. Él tenía una visión en el plano eternal. Les animamos a que reconsideren su relación con Dios, si realmente han reconocido a Jesús como ese único mediador entre Dios y los hombres. Y aquellos que ya hemos tomado esa decisión, el ver ese ejemplo de mi papá, de no quedarnos estancados, de no detenernos, sino continuamente estar entregando lo mejor de nosotros a Dios. Mi papá siempre asistía a las reuniones, siempre tenía que compartir algo que muchas veces no nos explicamos cómo lo podía hacer, era el que menos tiempo de todos nosotros tenía y era el que siempre tenía algo para compartir. Y les animamos, hermanos creyentes, a que renueven ese deseo, esas convicciones de seguir al Señor firmemente, de no claudicar y de no abandonar la fe. Se ha cantado y mencionado varias veces la morada celestial. Quisiera no dejar pasar la oportunidad de lo que mi papá decía respecto a esa morada celestial. Mi mamá le decía a mi papá: pronto estaremos en la presencia de Dios. Mi papá decía: sí estaremos, pero yo voy a llegar primero. Y no sabemos por qué decía eso, pero él decía: yo voy a llegar primero a la morada y me van a dar mi morada y ahí te voy a esperar, le decía a mi mamá. Te voy a esperar en mi morada y cuando tú llegues y te den tu morada, vemos cómo está la tuya y la que nos guste más, con esa nos quedamos y vendemos la otra. Mi papá ya ahorita debe andar haciendo sus ajustes ahí en su morada. Papá siempre viendo a lo eternal, siempre viendo ese encuentro con su Dios. Estamos felices por Él, que Él se encuentra ya con su Dios, pero tristes por nosotros que nos deja. Y respecto a los tiempos que mencionaba al comienzo, después de que mi padre falleció, que pudimos tener tiempo de descansar en esa voluntad de Dios, pude meditar un poco acerca de esos tiempos. Como les mencionaba, hace 2 años orábamos porque mi papá consiguiera un trabajo en Torreón y no nos respondió.
Dios nos dio 2 años en el que mi papá tenía que viajar a Saltillo los lunes y regresar los viernes, no lo veíamos toda la semana. Dios nos estaba preparando a mi familia y a mí para ese viaje largo que iba a ser su último viaje. Dios nos estaba preparando. Mi papá se fue a Dios el mismo año que mis 2 hermanas se casaron, unos días después de que Tania se casara. Dios le dio la oportunidad a mi papá de entregarla en matrimonio. Lo hizo también después de que nos dejara estos mensajes, esta predicación de la oración de Jesús, lo que se compartía en la mañana de su visión eterna. En este momento fue cuando Dios se llevó a mi papá. Y los tiempos en que tomó en el hospital, también yo veo como Dios utilizó eso para traer a la familia juntos, para poder prepararnos, para mostrar ese amor y esa edificación mutua. El Señor también lo utilizó. Y yo puedo decir, como decía el profeta Jeremías en el libro de Lamentaciones, ¿quién dirá que sucedió algo que el Señor no mandó? Sus tiempos realmente son perfectos. Y viendo hacia atrás, yo veo cómo Dios preparó esa partida para mi papá y veo ese tiempo perfecto. Pero como decía César, sigo sin entender por qué, si yo sé que mi papá tenía tanto que compartir aún, no entiendo por qué tendremos que enfrentar el futuro sin él. Pero al igual que el Señor Jesús, es un poema de despedida, no una despedida permanente, es simplemente, como se decía, un viaje más de mi papá, tomará un poquito más y pronto estaremos viéndonos con él. Pero este poema de despedida es algo que realmente requiere mi corazón y mi alma, y espero que sea de bendición a ustedes también. Y antes de leer este poema también quisiera decirles, como se mencionaba, mi papá deja un vacío muy grande en mi corazón, en mi familia, deja un hueco muy grande en la iglesia, y es un hueco que ninguna persona podrá llenar, solo el Señor Jesús con su amor, con su misericordia y por medio de los hermanos, cada quien aportando un poco y levantando a la iglesia y a los hermanos unidos. Querido Padre, recuesta ya tu abatido cuerpo y da descanso a tus dulces ojos. La noche está cayendo, has llegado al final de este viaje para comenzar el último. Descansa y piensa en los santos que vinieron antes de ti. Ellos te llaman a la morada celestial. ¿Por qué lloras con estas lágrimas en tu rostro? Pronto verás que todos tus temores pasarán y estarás descansando en los brazos de tu Señor en la morada celestial. Alza tus ojos y observa la luz eterna. Mira cómo las tinieblas se disipan y este frío mundo queda atrás. Inclina tus oídos porque tu Dios te está llamando a casa. No te detengas por nosotros. No ha llegado el fin. Tú y yo nos encontraremos de nuevo y ese día gozaremos de perfecta comunión en la morada celestial. Ve en paz a donde las tinieblas, el estrés y el dolor jamás te alcanzarán, donde nunca habrá más temor o preocupación. Ve en paz, ve a Jesucristo tu amado, quien con su amor y sacrificio ganó tu corazón. Ve a Jesús, a quien seguiste con amor y convicción en tu vida terrenal. Ve aferrado a Él, a su amor, a su santidad y su dignidad. Ve con Él a encontrarte con tu Padre Celestial. Ve, porque el deseo de tu corazón se ha cumplido y ahora estarás siempre, siempre con tu Señor en la morada celestial. Ve con gozo, porque has llegado a la meta, has peleado la buena batalla y has vencido. Has ofrecido tu vida terrenal en sacrificio vivo a Dios y hoy la muerte trae a conclusión tu ofrenda. Has alcanzado el supremo llamamiento, entra en el reposo.
de tu Señor, buen siervo fiel y útil. Alza tus ojos y observa la luz eterna. Mira cómo las tinieblas se disipan y este frío mundo queda atrás. Inclina tus oídos, porque tu Dios te está llamando a casa. No te detengas por nosotros, no ha llegado el fin. Tú y yo nos encontraremos de nuevo y ese día gozaremos de perfecta comunión en la morada celestial. Mi familia y yo les damos las gracias por sus oraciones, por el estar presentes, por sus palabras de ánimo